Pues despedimos a Miguel Ángel Hoyos, pero continuamos en 1934, porque es un año clave en los inventos aeronáuticos. Precisamente ese año 1934 fue en el que el científico e inventor Juan de la Cierva crea su último modelo de autogiro, el C-30, Sí. y el año en el que además logra el despegue vertical que el helicóptero imitaría una década más tarde. Y a su figura nos vamos a acercar ahora con la ayuda de nuestra compañera Patricia Costa. Muy bien. Juan de la Cierva, Murcia, 1895, Londres, 1936, fue ante todo un gran científico y matemático, no solo un inventor, porque como él mismo decía, cualquier persona que sepa mucha matemática podrá inventar lo que se proponga. Pero dejemos que se presente él mismo a través de esta conferencia de 1934, recogida en nuestro archivo sonoro. Para ayudaros a comprender el autogiro, me voy a ver obligado a hablar un poquito de mí. Yo, desde que era un niño, me sentía atraído hacia la aviación. Comencé a hacer aeroplanos de juguete, después unos planeadores. Finalmente, en 1912, junto con otros chicos de mi edad, construí el primer aeroplano español que ha volado. Aquel éxito inicial fijó mi vocación definitivamente. Aquel éxito inicial se llamó BCD-1, en referencia a las iniciales de José Barcala, Cierva y Florencio Díaz, 3 de los adolescentes que formaban un grupo de aficionados por la recién nacida aviación. Lo pintaron de rojo, con pintura que les dieron en las cocheras de Tetuán, en Madrid, y le apodaron El Cangrejo. Pero hubo que esperar 6 años para ver el primer trimotor español, el Cierva 1. Seguí la carrera de caminos. En aquella época no había escuela especializada de aeronáutica y en 1918, cuando tenía casi terminada la carrera, construí prácticamente el primer aeroplano trimotor del mundo. Por lo menos el primer trimotor con hélices tractoras equivalentes a esos aeroplanos que hoy día se utilizan en casi todas las líneas del mundo. En 1920, Juan de la Cierva presenta su primera patente del autogiro y 3 años más tarde se consolida el modelo C4, que consigue volar tras 15 intentos fallidos. El autogiro conquistaba así un lugar entre las más importantes aeronaves de la historia, como el primer aparato de ala giratoria capaz de volar de forma sostenida y controlada. Esa idea fundamental la cristalicé en los primeros meses del año 1920. Enseguida me dediqué a desarrollar teóricamente, matemáticamente, una primera teoría, muy primitiva, por cierto, de este nuevo sistema volador. Y enseguida, siendo por naturaleza un experimentador, me lancé a construir un aparato. Primero construí un modelo pequeño que no voló, ni hizo nada. Ese modelo pequeño desembocaría finalmente en el C4 y en sucesivas versiones a lo largo del tiempo, hasta llegar al C30, que vio la luz en 1934, el único capaz de lograr el despegue vertical y el auténtico predecesor del helicóptero. En 1923, repito, en enero de 1923, un autogiro voló por primera vez. Después construí 2 o 3 aparatos más que necesitaban algún progreso. Fui a Inglaterra, llamado por el Ministerio del Aire inglés. En 1925 se formó una compañía inglesa. Después de 8 años de trabajo, hemos llegado a producir el aparato que he tenido el honor de presentar hoy al público de Barcelona, designado como C30. Eso solo indica la cantidad de modelos intermedios que ha habido.
Y a lo largo de esas propuestas intermedias, una única obsesión se mantuvo en el tiempo: la seguridad, hacer desaparecer la fuente de peligro que solo en el año 1928 en Estados Unidos cegó más de 360 vidas. Anécdotas referentes a la seguridad del autogiro hay muchas. Creo que puedo enorgullecerme de haber salvado ya muchas vidas con la creación del autogiro. Lamentablemente, solo 2 años transcurrieron desde esa conferencia que escuchan hasta su muerte. Juan de la Cierva falleció el 9 de diciembre de 1936, a los 41 años, al estrellarse en el despegue en el aeropuerto de Croydon, Londres, el avión de KLM que hacía la ruta comercial Londres-Ámsterdam. Así concluyó el vuelo de un hombre versátil, matemático, experto en aerodinámica, ingeniero, inventor, constructor, el Quijote de los cielos. Es un molino de viento, y así le llaman los ingleses y los alemanes. En inglés, el autogiro, el nombre corriente del autogiro es Flying Windmill, molino volante, y los alemanes le llaman Windmühlenflugzeug. Ya comprenderéis la cantidad de chistes que han hecho a propósito del molino de viento volador, habiendo nacido en la tierra de Don Quijote, los molinos de viento. Pues con su voz, con la voz de Juan de la Cierva, gracias a este maravilloso archivo sonoro que tenemos en esta casa, en Radio Nacional de España, cerramos este estupendo perfil que ha elaborado Patricia Costa. Y para ahondar todavía más en lo que significó Juan de la Cierva dentro de la aeronáutica mundial y dentro de su casa, como hombre, como padre, nos escucha ya desde Radio Nacional de España en Santander su hija, Ana María de la Cierva Gómez Acebo. Ana María, muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, un poco nerviosa, no sé yo si voy a saber continuar sobre todo estoy muy ilusionada habiendo oído la voz de mi padre, estoy emocionada. Le doy las gracias de antemano porque sé que no se prodiga mucho por los medios de comunicación, así que muchísimas gracias, Ana María. Nada. Ana María, usted tenía solo 6 años cuando su padre falleció, desgraciadamente en 1936, sí. Pero ¿qué recuerdo guarda de él? ¿Cómo era el Juan de la Cierva padre? Bueno, pues Juan de la Cierva padre, yo le recuerdo, pues yo creo que teníamos 4 o 5 años, tendría yo, y me acuerdo perfectamente que nos llevó a todos sus hijos, de 2 en 2 nos fue dando un paseo en el autogiro. Y eso lo tengo, pues yo tendría 4 años, una cosa pero me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Luego, claro, más tarde, pues él ya se fue a vivir a Londres, pero venía con mucha frecuencia a vernos. Y siempre, pues su llegada a nuestra casa, pues era un motivo de alegría enorme, porque además no solamente era verle a él, sino que también es que venía cargado de juguetes para todos sus hijos. Yo me acuerdo, uno de los juguetes que trajo una vez, pues fue un avión, pues pequeño, y nos llevó, nosotros veraneábamos en Santander, y nos llevó a la Albericia, y ese avión, un planeador que debía ser, pues le hizo volar, y claro, pues nosotros nos encantaba ver a volar un avión de juguete. Y era muy padre, muy niñero, muy alegre. En su despacho era el sabio, era el hombre sabio, estudioso, con mucho tesón. Era un gran matemático, que algunos incluso le han comparado con Einstein, lo he oído en algún momento. Muy trabajador. Y tenía que estudiar, eso sí, tenía que siempre tener de fondo música, mientras él estaba en su despacho. Pero cuando salía de su despacho, era una persona muy sencilla, muy alegre, muy niñero y con muchos amigos.
no es la clásica persona engreída, no, muy sencillo era. Y claro, y él tenía mucho cariño a Santander, porque su padre había sido ministro de Alfonso XIII y venían todos los veranos. Y al mismo tiempo, por parte de mi madre, el padre de mi madre era el coronel de la escolta real. Y tenían, por lo tanto, los dos tenían acceso a las fiestas del Palacio de la Magdalena. Sí. Y allí pues tenían fiestas y jugaban al tenis juntos y se conocieron. Y mi padre, que había venido a Santander a ver a una amiga suya de Madrid, pues al llegar aquí conoció a mi madre y de la amiga ya no sabemos más y se casó con él. Y él, pues siempre por eso le encantaba veranear, y aquí al cabo de un año de conocerlo se casaron. Ahí es Juan de la Cierva y María Luisa Gómez Acebo Exacto, Barona, sí. Que se casaron en 1919. Exacto. Lo mencionaba usted, Ana María, hace unos instantes. ¿Qué papel tuvo su abuelo, Juan de la Cierva Peñafiel, en los éxitos de su padre? ¿Le ayudó económicamente? ¿Le apoyó en su invento del autogiro? Le ayudó mucho, económicamente también. Llegó un momento en que ya, porque claro, mi padre, lo que tenía era mucho tesón en su trabajo, pero muchos fracasos. Y él se hundía, pero luego lograba salir para adelante. Y entonces, pues efectivamente sí, su padre le ayudó en todos los sentidos, pero ya llegó un momento en que ya no podía gastar ya tanto dinero en las pruebas de su hijo. Y le consiguió, pues en Londres, trabajar en una sociedad dedicada a aviones, a construcción de aviones, a cambio de la patente española, solo para Londres, para Inglaterra, sí. A cambio de su trabajo, de poder construir esos autogiros que él tanto dedicaba y quería hacer. También es verdad que al final de su vida, antes de morir, a mi madre le dijo en una ocasión que se iba a tener que dedicar a hacer el helicóptero, porque el autogiro, a pesar de que el autogiro era mucho más seguro que el helicóptero, pero el helicóptero iba a ser más comercial. Y así pasó. Y así pasó. Pero no lo pudo hacer. Como decíamos, se casaron en 1919. Sí. María Luisa Gómez Acebo y Juan de la Cierva tuvieron 7 hijos. Sí. Usted ha crecido junto a otros 6 hermanos, lógicamente todos ellos ya fallecidos. Sí. 2 de ellos, Juan y Carlos, se formaron como ingenieros aeronáuticos. Sí. ¿En qué medida, Ana María, estuvieron vinculados al mundo de la aviación y del autogiro? Pues mucho. Mi hermano el mayor, el pobre, cayó enfermo del pulmón, como era en aquella época ocurría, y aunque llegó a hacer su carrera, pero trabajó mucho en ello. Vamos, incluso con algunos compañeros llegaron a ir a Estados Unidos a dar conferencias, porque este hermano mío, cuando estalló la guerra, ya acabó el colegio. Y entonces le tuvieron que mandar a Inglaterra a casa de unos amigos de mis padres, y allí aprendió inglés y hizo el primer año de ingeniero aeronáutico, pero no le sirvió, lo tuvo que volver a repetir ya al llegar a España. Y luego ayudaba mucho al más joven, que también fue ingeniero aeronáutico, y le enseñó mucho y le ayudaba. Y el joven, Carlos, que se llamaba, sí, en una empresa con otros ingenieros, mitad francesa, mitad española, intentaron hacer un autogiro, pero no pudo volar. No sé qué tenía el autogiro, un primo mío que se llama Juan, también de la Cierva, que
dice que algo pasa en el autogiro que no se sabe, que se fue al otro mundo mi padre sin saber, la gente no ha podido descubrir algo que les falta para poder hacerlo bien. Esa complejidad, ¿no? Que sí. tenía. Y entonces, bueno, pues ellos están ahora precisamente, una bisnieta mía. Laura, ¿no? Laura, sí. Esa quiere volver a hacer un autogiro, el C30. Veremos a ver si logran hacerlo y tienen suerte. Ana María, lo escuchábamos en el reportaje que Juan de la Cierva, con solo 16 años, o sea, en 1911, diseñó su primer aeroplano, el BCD-1. En 1919 crea el C1, pero fue el C4 en 1922-23 el modelo que se consolidó entre las más importantes aeronaves de la historia, y así hasta llegar al C30, su última variante, lanzada en el 34. En sus conferencias, ya como miembro de la Real Sociedad Aeronáutica Inglesa, Juan de la Cierva insistía mucho en poner fin a la fuente de peligro que existía en el mundo de la aviación, que lógicamente era por la cantidad de accidentes registrados. Era una de sus obsesiones, ¿verdad? Eso era su obsesión, efectivamente. Y ahí está, porque claro, su muerte fue una verdadera tragedia. Tenía 41 años, me parece que eran, y mi madre 36, 6 hijos, el mayor de 16 años. En fin, fue tremendo el impacto que supuso en nuestra familia, con una persona de esa valía, del porvenir que le esperaba, y todo esto pues verdaderamente que fue lastimoso. Le voy a contar antes de una anécdota, sí, porque tuvo verdadera gracia, que cuando él era un niño, él empezó a hacer aviones de papel, y desde el balcón de nuestra casa los tiraba, que vivíamos enfrente del Retiro, sí, y esos aviones de papel volaban y se perdían por el Retiro, pero muchos caían en el jardín donde vivía muy cerca de nosotros don Antonio Maura. Ajá. Y claro, le llenaba el jardín de aviones de papel. Y entonces un día comentó este señor, dijo, hay que ver con lo listo que es su padre y lo tonto que es su hijo. Ana María. Es una anécdota que tuvo muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, su trabajo marcó un antes y un después en la historia de la aeronáutica a nivel mundial, abriendo el camino hacia el helicóptero, como decía, con su autogiro. Pues sí. Y aunque ha tenido muchas distinciones y medallas a lo largo de su vida, tanto en España como en el extranjero, ¿cree usted que ha sido suficientemente reconocido y valorado? No. En España, mire, yo pregunto muchas veces, pues a gente de mi alrededor, con más o menos, de gente que pues leída y de todo, y hay veces que no tienen ni idea, y eso que vienen en los libros de texto para los niños. Yo di una vez, me pidieron dar una conferencia para unos niños de un colegio, les llevé una película que hay muy bonita de mi padre, y les conté y le dije, ya me podéis luego escuchar bien porque os voy a hacer preguntas. Bueno, me dijo mi hijo que daba clases en un colegio, dijo, no te van a hacer caso, eran niños de 10 a 11 años, no te van ni a escuchar. Bueno, ¿no sabe usted cómo me escucharon? ¿Cómo les gustó? ¿Cómo le entusiasmaron? ¿Cómo me aplaudieron? ¿Y cómo me dijeron que a ver si volvía otra vez? Y yo les dije, mirad, lo que sí tenéis que hacer es que cada vez que veáis un helicóptero volando, acordaros que ese helicóptero está volando gracias a Juan de la Cierva. Y se caía a aplausos aquella clase. Los niños son mucho más listos de lo que son los adultos, algunos, ¿verdad? Pues sí, hay mucha gente que ya... Pero es muy frecuente, que muchísima gente no le conoce. Ahora, yo he estado en Estados Unidos, en Filadelfia, que me llevó un primo mío recorriendo por todos los sitios donde mi padre había estado. Él tenía un socio en Filadelfia. No sé si sabrá usted ¿cómo se llama?
un juicio, el juicio Lane, Sí. que fue ganado. Mi padre tenía un socio que vivía en Filadelfia y construían autogiros, construyeron bastante, fue varias veces, pero tenía que ir en barco a Estados Unidos. Claro. Y entonces, ya luego fue lo que mi padre desapareció. Entonces, esa sociedad que tenía con este señor, que se llamaba Pitcairn, se deshizo, esa sociedad, porque él tenía una sociedad en Londres y otra en Filadelfia. Entonces, al morir mi padre, se deshizo. Este señor, cuando la guerra europea empezó, pues había ido Sikorsky, un ingeniero ruso, que fue el primero que aplicó las 20 piezas que lleva, aplicó al helicóptero 20 piezas del autogiro. Sí. Yo he estado en el despacho con sus hijos, porque ya cuando yo fui ya había muerto. Y entonces no dijo nada hasta que terminó la guerra. Y este señor, cuando terminó la guerra, les puso un pleito al Estado americano. Y fue la primera vez que un particular ganó un pleito a un gobierno. Y se llamaba la decisión Lane, porque era el juez Lane el que decidió que el autogiro, que el helicóptero llevaba esas 20 piezas al autogiro, y le tuvieron que dar 3.000 millones de pesetas en el año 75 por ahí. Madre mía. Le reclamamos nosotros, no porque no teníamos ningún derecho legal, pero sí derecho moral, que nos diera el 1%, pero la respuesta fue negativa. Y me está usted hablando de los años, del año 29, cuando Cierva y Pitcairn fundan la compañía de América, la Pitcairn Cierva Autogiro esa. de América. O sea que los 3.000 millones se los quedó el señor Pitcairn. Enteros. Y además era un señor que tenía, pues como aquí es la compañía Iberia, pues la compañía que él tenía en Estados Unidos era la mejor. Y le sobraba dinero por todas partes. Le pedimos el 1% y nada. Nos dio recuerdos, porque cada vez que iba a Madrid y solían llamaba a mis hermanos, que eran ingenieros aeronáuticos, a verlos, a entrevistarse con ellos, pero nada. Injusticias de la vida, Ana María. Sí. Comenzaba esta entrevista hablando usted que no solo presenció algún vuelo del autogiro, sino que participó en vuelos del autogiro, que su padre los subía de dos en dos a los niños. ¿Cómo recuerda? Bueno, me imagino que luego se lo contaría a su madre o sus hermanos, pero era arriesgado, ¿no?, en aquel momento, porque eran prototipos y poco más, y subir ya a los niños allí. Bueno, pues yo creo que el más listo de todos fue el mayor, que no quiso subir. Dijo, hasta que esto no esté más seguro. Pero yo con 6 años, no, 4 años, yo tenía 6 años cuando él se mató. Claro, pero en la que le estoy contando, pues que debía tener 4 o 5 años. Yo, divertida. Claro, pero un juguete más, ¿verdad? Un juguete. Una experiencia. Pero el mayor dijo que él no subía. Mencionábamos a su bisnieta Laura de la Cierva, sí, que desde hace un tiempo leíamos la noticia, pues hace aproximadamente un año, en agosto de 2016, salía la noticia de que quería construir una réplica del autogiro original y hacer exhibiciones a lo largo de nuestro país. Sí. Un proyecto que está previsto que salga el año que viene. Usted anima a su sobrina a ello, ¿no? ¿O no? Yo sí, yo ya le he dicho que ella si lo quiere hacer, que pues nada, como no. Uh-huh. Ojalá tenga suerte y le salga todo muy bien. Yo quería también, si me da tiempo, decirles, porque les estoy muy agradecidos, que el día 21, 22 y 23 de junio, aquí en Santander, la patrulla... ¿Cómo se llama esta? Bueno, la patrulla ASPA va a venir, 6 helicópteros, porque el presidente de los veteranos de aviación civil, uh-huh, que su presidente es Ramón Martín Lorch, pues
con motivo, porque ha sido el 80 aniversario, ha sido el año pasado. Sí. Con ese motivo, pues quieren hacerle un recuerdo a mi padre y están organizando pues una cosa muy bonita también, que va a haber seis helicópteros, van a hacer piruetas delante de Piquío y luego va a haber 2 conferencias en la Universidad Menéndez Pelayo, uno sobre el autogiro hacia el helicóptero, que la dirige, pues ahora tengo un ingeniero aeronáutico, y luego hay otra que la dirige también un coronel de aviación o algo así. Y va a haber esas 2 conferencias y después pues habrá una cena en el club de tenis para los que quieran ir, que tienen que pagar su menú porque no hay dinero. El comer cuesta dinero, ya se sabe. No hay dinero. Pues estaremos atentos, como decía Ana María. Sí. Juan de la Cierva será homenajeado en Santander del 21 al 23 de junio, sí, a petición de los veteranos de la Aviación Civil de Santander. Exacto. Y se han programado diferentes conferencias en torno al autogiro y al helicóptero en la Universidad Menéndez Pelayo, sí, 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 con esa exhibición con los 6 helicópteros en la zona del Sardinero. Sí, sí. Luego también están en Murcia, está José Antonio Postigo, que es profesor universitario, que se revuelve mucho sobre mi padre, escribe mucho. Ahí ha escrito un compendio de varios libros, los ha cogido, las notas, y lo ha hecho en un libro que lo está poniendo, y se los voy a regalar a algunos de que vengan ahora a este evento. Y luego está también Primitivo Pérez, también que le han nombrado director general de cinematografía en Murcia, que tiene hecho desde hace mucho tiempo una película sobre mi padre, pero que por más que hemos mirado por Madrid ya hace años y por todas partes, no hemos conseguido dinero para ello. Y entonces quería hacer él pues una serie en televisión, pero parece ser que el dinero nos falta. Vamos a ver si se puede conseguir por algún lado. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento, Ana María. Muy bien. Y queremos también agradecer especialmente que usted le nombraba a José Antonio Postigo, profesor de la Universidad de Murcia, que nos ha ayudado a contactar con usted y nos ha facilitado mucha información para esta entrevista. Así que desde aquí nuestro agradecimiento. ¿Y a quién se le ha ocurrido decir que me llamen y todo esto? Pues a José Antonio Postigo. Nuestra compañera Patricia Costa empezó a investigar sobre este asunto que queríamos tratar del año 1934, del autogiro, y José Antonio Postigo nos puso en la pista, hasta que lo hemos conseguido. Claro, es muy amigo mío. Y yo le he escuchado varias conferencias en Murcia, en Madrid. Él es un entusiasmado siempre con las cosas de mi padre. Yo le quiero muchísimo, claro. Pues Ana María de la Cierva, todo un honor haberla tenido en el programa de hoy. Esperamos hablar mucho más de su padre en otras ocasiones, porque, como decíamos, quizá fuera de nuestro país sí esté reconocido, pero aquí todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Pues sí, ya lo creo, porque, en fin, pero vamos poco a poco. Poco a poco. Alguna vez... Pues espero verlo, porque a mí ya me queda pocos años, pero bueno, ya estoy viendo, ya este año para mí ya es pues una ilusión que tengo también. Un pequeño tributo a mi padre. Ana María, muchísimas gracias y un beso muy fuerte hasta Santander. Pues muchísimas gracias a ustedes también, por poder para que ustedes hablen de mi padre y yo también. Pues muchísimas gracias. Un placer. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós.